Como os decía, José también tuvo que plantearse qué hacía con su historia, ¿no? No eran una familia normal. Nos encontramos con una familia, pues, donde la diferencia, la complejidad es la que pudo convivir en el amor, porque cada uno de ellos tenía un gran designio de amor en Dios. Yo me he imaginado muchas veces en esa visitación de María a su prima Santa Isabel, la cantidad de horas y horas y horas que María e Isabel hablarían antes del nacimiento de Jesús, del niño Jesús. Dos mujeres educadas en la fe y en la fe de las cosas imposibles. Dos mujeres que creyeron antes de ver lo que Dios les había prometido. Por supuesto, María iría a ver a Santa Isabel, obviamente, porque se encontraba mayor y para ayudarla. Pero no niego, no creo que sea menos cierto que María deseaba conocer a esa mujer de la que el ángel le había hablado, como diciéndole: mira tu prima, Santa Isabel, que siendo estéril ha concebido. Para Dios nada es imposible. Estoy convencida que María necesitaba saber de Isabel, su prima, todo ese proceso interior de fe tan grande, porque María fue probada joven, pero Isabel mayor. Las dos durante mucho tiempo estuvieron creyendo en una promesa sin ver la realización de los hechos. Pero esa fe en lo que Dios te promete, esa fidelidad sin ningún tipo de duda, es lo que hace el milagro de poder ver la realización. Hablaría mucho de María y vamos a seguir hablando porque es una mujer viva entre nosotros. ¿Qué es la vocación a la feminidad? ¿Qué es la vocación a ser mujer? La vocación a ser mujer es una vocación antropológica que tenemos desde que hemos nacido. Se ha estudiado mucho sobre qué es ser mujer. Algunos teólogos han hablado, y también Juan Pablo II hace referencia a lo que es la misión de la mujer en Mulieris Dignitatem, la misión de la mujer como custodia del hombre y dentro del hombre como custodia de toda la humanidad. Esta misión, esta vocación que tenemos a ser mujer es una llamada que nace en el amor y desde el amor. Tenemos una llamada biológica a entregarnos, a darnos, por nuestra propia biología, por el útero, por la paciencia de nuestro cuerpo, tanto en la gestación, en el embarazo, en la dación de la vida. Estamos hechas fuertes porque nuestra biología está hecha para amar, para entregarse, pero sobre todo también y ante todo para recoger y custodiar al hombre, para que el hombre sienta esa pertenencia de custodia que la mujer le otorga desde el Génesis, desde siempre. Así se reconoce en Dignitatis Mulieris. También se nos está diciendo que no podemos entender la vocación de la mujer en contra o al margen de la vocación o de la llamada a la masculinidad. El complemento entre el hombre y la mujer es precisamente lo que va a dar a este mundo luz y esperanza. Ambos están llamados a custodiar a la humanidad. La mujer por vocación intrínseca, el hombre en complemento. Fijaros que hemos de decir sí a nuestra llamada a la feminidad, hemos de decir sí a esa vocación antropológica por la que hemos nacido mujeres. Voy a hacer una referencia a qué significa Miriam, qué es el término de María, ¿no? ¿Qué significa el nombre de María? Pues etimológicamente del arameo, Miriam significa lugar alto, donde reside la divinidad. Especialmente es una montaña donde Dios se acerca al hombre. La Virgen es montaña de Dios en Jesús. La tradición de las culturas extrabíblicas ya recogían, siempre se ha recogido la terminología o el símbolo de la montaña, ¿no? La primera alianza entre Dios y el hombre fue en el Sinaí. Posteriormente, también en el Antiguo Testamento tenemos otros montes como el monte Moria, que junto con el monte Sión son lugares de sacrificio y se identifican con un espacio conocido como el monte del templo en Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento tenemos el monte de las bienaventuranzas, el monte Tabor, el Gólgota. Pero María es montaña. María es montaña donde Dios se hace hombre, donde habita en ella.
hablar siempre del dogma de la Inmaculada en 1854 por Pío IX, siempre, Inmaculada Concepción de María, que ha sido siempre defendida, por cierto, en España. Tenemos una tradición antiquísima, desde los primeros siglos del cristianismo y luego en la Edad Media, en la Edad Moderna, en las universidades, se ha defendido la concepción de la Virgen María. Hay un libro que se llama Biblia y Catequesis, en ediciones Sígueme, Salamanca, 1998, que identifican a María con el Salmo 67:12. Y dice: ¿por qué tenéis envidia, montañas escarpadas, del monte escogido por Dios para habitar? Esa es María. Esa es la unión máxima entre Dios y el hombre. Bien, en Mulieris Dignitatem, Dios, dice Juan Pablo II, confía a la mujer de un modo especial al hombre, al ser humano. Dios confía todo lo humano a la mujer. Por lo tanto, nuestra obligación, nuestra responsabilidad para responder a esa vocación desde toda la eternidad de cuidar, de custodiar al hombre, implica un cuidado muy personal de nosotros mismos. Ahora con el COVID nos están diciendo: para cuidar al otro te tienes que lavar las manos, te tienes que proteger, te tienes que poner la mascarilla. Pues las mujeres hemos de hacer lo mismo, para cuidar al hombre, para cuidar a la humanidad, que es la vocación fundamental que Dios nos ha dado. Nos hemos de poner esas mascarillas del alma, es decir, cuidarnos, protegernos, trabajarnos mucho interiormente para poder salir al otro. Hemos de tener una autoempatía grande con nosotras mismas, porque al ser cuidadoras, por esencia, si no nos sabemos cuidar, no podremos cuidar al otro y nos acabaremos agotando. Deciros también algo precioso que comentaba San Bernardo de la Anunciación. Fijaros, cuando os he dicho que María dijo sí, pero Dios no las tenía todas consigo, porque aunque la había elegido sin pecado desde toda la eternidad, no le privó del libre albedrío. Y mirad qué maravilla, dice San Bernardo, ante el sí de María. Fijaros cómo estaba Dios y el cielo entero. Decía: oh Señora, pronuncia la respuesta que la tierra, los infiernos y los cielos están esperando. El mismo Rey universal y Señor, que ha deseado ver tu rostro, así ahora ansía tu consentimiento. Desde el cielo te dice: oh hermosa entre las mujeres, déjame oír tu voz, el fiat, Él te hará ver nuestra salvación. Dios estaba esperando, es una historia de amor preciosa, estaba esperando el sí de María. Dios respeta la libertad máxima, el fuero interno de cada ser humano, incluso respetó el de la Virgen. Vamos a dar un salto ahora al momento bíblico en que nació María, siguiendo nuestra vocación de mujer en ella, viéndolo en ella. Vamos a ver cómo era el mundo de María y yo me pregunto si era muy diferente a muchas mujeres hoy en día que están viviendo verdaderamente opresiones, que están siendo maltratadas, anuladas y que no se les están respetando sus derechos. Ha cambiado tanto el mundo de la mujer en el que nació María al mundo que tenemos hoy. Pues voy a decíroslo, no ha cambiado mucho, ¿vale? Cómo se encontraban las mujeres judías en la época de María. La mujer en Israel tenía escasos derechos. Estaba sometida a la famosa ley de la impureza. Conocemos ejemplos reales, jurídicos en esa ley, de que cuando la mujer había tenido un hijo en la cuarentena, los hombres no podían acercarse a ella, la tenían rechazada. O sea, todo lo que era la mujer en la época de Jesús era ocupaba un lugar, muy despreciable en la sociedad. La mujer se dedicaba, esto es bonito, muchas mujeres se dedican también ahora fundamentalmente a tareas domésticas, hilar, tejer, pero estaban sometidas a la potestad del hombre. Sin embargo, os voy a decir algo muy interesante. La mujer en el Antiguo Testamento tenía una posición superior a la mujer de su época fuera del ámbito bíblico.
¿En qué lo vemos? Pues lo vemos, por ejemplo, en que gozaban de muchas más libertades, siendo sus actividades, las mujeres bíblicas, hablo, mucho más variadas e importantes, y siendo la actuación social de la mujer bíblica mucho más elevada y respetada. Los hijos debían de respetar a los padres, Éxodo 20:12. Y ya en las familias de los patriarcas había mujeres muy importantes, Sara, Rebeca, Raquel, Esther, Judith, que jugaban un papel inminente en la época. Pero tenemos otras como Ana, la madre de Samuel, etc. Pero llega María. María cierra Antiguo Testamento, abre Nuevo Testamento. Y María ya lo dice, ¿no? El Señor ha puesto los ojos sobre mi bajeza y desde entonces todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Qué pasaba? Que María, con María cambia la concepción de la mujer. Su hijo, Jesús, cambia la concepción de la mujer. No hay otro protagonista en la historia de la humanidad, no hay otro protagonista que haya dignificado tanto a la mujer como Jesús. No es ahora, no son las leyes del siglo XIX, no son las leyes actuales que luchan por los derechos de las mujeres las que empiezan a luchar por ellos, no. Es Jesús ya cuando estaba con esas mujeres. Marta y María lo reciben en su hogar y les amaba, dice el Evangelio. Sanó a María Magdalena, Juana y Susana lo ayudaban con sus bienes. Perdonó y salvó a la pecadora. Hubo un grupo de mujeres que le servían y le acompañaban hasta el mismo Calvario, Mateo 27, 55, 56, y después fueron al sepulcro a embalsamarlo. El Señor resucita y se aparece a las mujeres. Es hermosísimo el encuentro entre María Magdalena y Jesús, y cómo ellas creían en Él. Ellas no dudaron en la resurrección. Los hombres sí, lo estamos estudiando ahora cada día en la Santa Misa, ¿no? Gracias a Dios, nuestros apóstoles eran hombres más bien cobardes, hombres que tenían miedo, hombres que habían negado a Jesús, hombres que van y reciben el anuncio de la resurrección por vía de las mujeres y llegan a dudar de ellas como diciendo, estos son tonterías de mujeres. Sin embargo, Jesús pone en ellas la primera evangelización y es a los mismos apóstoles. Pero os voy a decir algo interesantísimo. Benedicto XVI, y os va a sorprender a todos, en una audiencia general el miércoles 14 de febrero del año 2007, bajo el título Mujeres al servicio de la evangelización, manifiesta lo siguiente. Lo voy a leer porque no quiero perderme una palabra de la riqueza de lo que dice en cuanto a las mujeres. Dice, ciertamente, como sabemos, Jesús escogió entre sus discípulos a 12 hombres como padres del nuevo Israel, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Este hecho es evidente. Pero además de los 12, columna de la Iglesia, padres del nuevo pueblo de Dios, fueron escogidas también muchas mujeres en el grupo de los discípulos. En primer lugar, pensamos naturalmente en la Virgen, ¿no? Su prima pudo decir, bendita eres entre todas las mujeres y bienaventurada tú que has creído que se cumpliría la palabra que se te dijo. Pero en el ámbito de la Iglesia primitiva, la presencia femenina tampoco fue secundaria. Lo dice Benedicto XVI. Debemos a San Pablo una documentación más amplia sobre la dignidad y el papel eclesial de la mujer. El apóstol admite, como algo normal, que en las comunidades cristianas las mujeres puedan profetizar. 1 Corintios 11, 5. Es decir, hablar abiertamente bajo la influencia del Espíritu, a condición, continúa diciendo el Papa en la audiencia citada, sea para edificación de la comunidad y se haga de modo digno. Por lo tanto, hay que relativizar la famosa frase de San Pablo que dice mujeres cállense en las asambleas. Dice el propio Papa, dejemos a los exégetas que puedan contextualizar esta frase, pero no puede esta frase de las mujeres que callen desmentir la verdadera vocación que en aquel momento ya se estaba desarrollando en la Iglesia primitiva de la mujer como predicadora, como podía profetizar, podía abiertamente hablar de Dios en la asamblea. Menciona también Benedicto XVI a Febe, es a la que se le llama diáconos de la iglesia de Cencreas.
Es una pequeña localidad portuaria al este de Corinto. Y esto está nombrado en Romanos 14, 1, 2. Aunque en aquel tiempo continúe siendo el Papa, ese título no tenía todavía el valor ministerial que tiene en estos momentos. Un valor ministerial que se le dio posteriormente, y entonces sí que cuando ya se estableció la figura del diácono no se tuvo en cuenta esta figura que ya había sido ejercitada por la mujer. Lo dice Benedicto XVI. San Pablo pide que reciban a Febe, pide que la reciban cordialmente y que la ayuden, y dice algo precioso. Dice, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí misma. San Pablo reconoce la custodia de Febe a él mismo. Es muy bonito citar en estos momentos una carta que dirigió el Jueves Santo el Papa hablando a los sacerdotes de la Carta a las Mujeres, donde les decía que no solamente vean a las mujeres como madres, como hermanas, sino también como colaboradoras apostólicas, en el mismo nivel, no matrimonial por supuesto, pero en el mismo nivel de ayuda que Dios dio a la mujer en relación al hombre, de colaborar con el hombre. Esto lo dice Juan Pablo II. Luego nuestros papas son unos grandes defensores de las mujeres, y porque en esta charla he omitido toda la documentación grandiosa que tengo de la Iglesia, de muchísimos papas defendiendo el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. La mujer custodia verdaderamente el corazón del hombre. El hombre necesita sentir ese sentido de pertenencia, sentirse abrigado en ese regazo de mujer que siempre va a estar. El hombre puede salir, entrar, porque su biología es mucho más activa, es luchador desde antropológicamente, pero da igual, necesita regresar siempre a la tierra firme, a la tierra que es esa mujer que recoge. Por eso tenemos mucha responsabilidad, las mujeres religiosas, consagradas, las mujeres casadas, todas, de saber tener esa fortaleza de que cuando el hombre se pone nervioso o se pone no sé qué o hace cosas raras, nosotras sepamos mantenernos en esa integridad, porque Dios nos ha dicho, un momento, ¿cuál es tu verdadera misión? Tanto si tu hijo se revela, como si se revela una persona que atiendes, como si se revela un sacerdote, como si se revela tu marido, pues dejemos, no nos pongamos, no bajemos nuestra posición de custodias y sepamos actuar en cada momento según Dios nos pide. ¿Cómo podemos mediar? ¿Cómo podemos ayudar a la humanidad a ser más humana? Y bien, decía Benedicto XVI, aludiendo a San Juan Pablo II, pues que en resumen la historia del cristianismo hubiera tenido un desarrollo muy diferente si no se hubiera contado con la aportación generosa de muchas mujeres. Por eso, como escribió mi venerado y querido predecesor Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, la Iglesia da gracias por todas las mujeres y por cada una de ellas. La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y de las naciones. Da gracias a todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que se deben a la fe de la mujer, a la esperanza y a la caridad manifestada en toda su gratitud por los frutos de la santidad femenina. Y en esto hago una alusión directa a las hermanas del Arca de María, que desde su feminidad están haciendo tanto bien a tanta gente. Para ir terminando, quería referirme a unas cualidades concretas de María. Voy a solamente nombrarlas para hacer ya mi reflexión final. María, esto vuelve a estar recogido del libro Biblia y Catequesis de Aristides Serra, el María según el Evangelio. El alma de María fue traspasada por una espada, ¿no? Nada nos autoriza a concluir que María conociera todo previamente, como os he dicho. El Concilio Vaticano II no dudó en afirmar que María avanzó en la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. María conservaba todas las cosas que ella vivía en su corazón. Esta pauta de conducta de María nos invita a ejercitar nuestro dominio interior
y a trabajar por ese equilibrio profundo de nuestro ser. La Virgen nos lleva a saber conservar en el corazón incluso el enigma de lo que no se entiende. El colmo de la aflicción inundó su espíritu cuando vio a su hijo repudiado. El segundo anuncio de Simeón, como referencia en los estudiosos, adelanta a María la trascendencia que tendrá su intervención en la pasión de su hijo. Ella nos enseña a perdonar, como había escuchado de su hijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Es impresionante su humildad en esos momentos tan angustiosos para su corazón y ejemplo sin límite de la importancia del perdón verdadero que se manifiesta en el amor al enemigo. Ella, ante su debilidad y su fragilidad aparente, se mantuvo firme porque sabía que su hijo así la necesitaba. La inmensa comunión que existía entre ambos le llevaría sin duda a sentir distancia del propio dolor, o sea, a sentir en su propio cuerpo el dolor que sentía Jesús en el suyo. Pero no dudó en estar a la retaguardia, no lo iba a dejar solo, y mientras tanto oraría al Padre constantemente y no dejaría ni un minuto que la duda se apoderara de su alma. Sabía plenamente que el Padre lo resucitaría. Ella lo entregaba su corderito, lo entregaba al Padre, al pie de la cruz, pero no dudaba, rezaba y a la vez era fuerte. ¿Cuántas veces las mujeres así hemos de ser? Con maridos, con hijos, o con la maternidad espiritual maravillosa y preciosa, que dedico también a las hermanas del Arca de María, que justo es la maternidad que adquiere en estos momentos María. Maternidad que es al margen de la biológica. Todas las mujeres llevamos implícito en nuestra alma esa maternidad espiritual que nos hace ser como ella. Cuando las cosas se ponen difíciles, saber estar al pie de la cruz. Y en esos momentos, ¿qué hacía María? Un punto más. María en esos momentos era una mujer de corazón que recuerda y de un corazón sabio. María en los momentos de dolor recordaba cómo Dios había acontecido ya en la historia del pueblo de Israel. María, la reina Esther la asemejan mucho a María, pero también Judith con la fortaleza que tuvo en esos momentos. Tanto Esther como Judith pedían a Dios palabras de seducción y de sabiduría. María recordaba a esas mujeres, recordaba cómo Dios ya se había manifestado en la historia. Imagen preciosa en nuestra vocación de mujer, cuando las cosas se nos vayan, cuando no entendamos nada, cuando veamos que la cruz nos abruma, como está pasando estos días con el COVID, cuando vemos que hay una incertidumbre inmensa y no sabemos hacia dónde mirar, y cuando miramos hacia adelante parece que el desconfinamiento nos vamos a helar, porque qué mundo nos espera. Recordemos como María, al pie de la cruz, que Dios ya ha intervenido, no solo en la historia en general, y volverá a intervenir, sino en la historia de cada uno de nosotros, otra de las cualidades. Y María tenía una memoria dinámica, porque María discernía, o sea, aprendía con lo que ella sabía y conocía de la Torá a vivir hoy. Nosotros con la palabra, como ella, constantemente con la palabra, hemos de ir viendo la sabiduría que Dios nos da por medio de la palabra. María está preocupadísima por todas las familias rotas del mundo. María llora por cada corazón roto. María está creando algo maravilloso y es esa unión en Cristo de todos los corazones rotos para llevarlos al Sagrado Corazón de su Hijo. Aquí lo tenemos, María. María lleva a su niño, a su Sagrado Corazón, todos nuestros dolores, todas nuestras heridas, todo lo que nos sobrepasa. Y luego, por último, María, como supo transmitir todas las cosas que guardaba en su corazón, a partir del siglo IV, siglo V después de Cristo, los padres de la Iglesia reconocen en ella la fuente mediante la cual la primitiva comunidad cristiana llega a conocer las noticias concernientes a la génesis humana y a los primeros años de Jesús. Era una mujer fuerte ante los discípulos, porque tenían miedos, tenían dudas, tenían inseguridades. Estuvo con ellos en Pentecostés y sostuvo la fe de unos hombres que en ella encontraron el regazo para descansar sus pobres corazones desgarrados. No dudó ni un instante en la resurrección.
Como dice la encíclica Redentoris Mater, creer es abandonarse a la verdad misma de la palabra de Dios. Voy a finalizar mi intervención manifestando mi gran orgullo ante una madre como ella. El Papa Francisco habla muchísimo de María y la mujer. Papa Francisco dice que la mujer embellece al mundo, es la que custodia y mantiene la vida, le aporta la gracia que hace nueva todas las cosas, el abrazo que incluye el valor de donarse. Y por último, voy a leer una serie de cualidades muy bonitas que yo veo en las letanías. Y lo vamos a hacer mirando a María. Mi lectura será mirando a la Virgen María. No sé si podemos poner un poco de música para finalizar. Sí. Si esperáis un momentito. Sí, vale. Es el Ave María. Al final de este escrito nos quedamos con el dulce susurro del alma femenina de la Virgen María. Cuántas cualidades maravillosas rezamos de ella cada vez que recitamos las letanías. Qué belleza poder imitar cada una de nosotras esas virtudes que describen las referidas letanías. Mujer prudente, fiel, amable, admirable, misericordiosa, llena de sabiduría para dar buenos consejos. Mujer poderosa, llamamos a la Virgen. Mujer poderosa, la mujer tenemos un poder inmenso venido del cielo. Mujer llena de sabiduría, espejo de justicia, donde podemos demostrar al mundo tan necesitado de amor que la feminidad incorpora siempre la justicia, la alegría, el contacto constante con Dios, necesitando ser mujeres místicas en medio de nuestro quehacer diario, para encontrar ese equilibrio que buscan los niños y los no tan niños en nuestras personalidades. Mujer que, como María, sepamos acoger a los enfermos, a los pecadores, a los que vienen a descansar en nosotras con el corazón roto, ser puente, saber crear esa esencia de firmeza que el hombre busca cuando regresa a la mujer. El hombre siempre regresa a la mujer. Ser pacientes, como lo es nuestra biología, acariciar el tiempo y enseñar que saber esperar el momento oportuno para cada cosa, con la iluminación que constantemente pidamos en la oración, es el camino más sabio para saber vivir en armonía. Muchísimas gracias, hermanas, por haberme dado esta bellísima oportunidad de compartir este día dedicado a la Virgen como hemos podido desde Barcelona. Y en ella me despido, a ella admiro, a ella me encomiendo como mujer y a ella encomiendo hoy a todas las mujeres del mundo y con ella a todos los hombres, porque estamos conectados desde el Génesis, el hombre y la mujer, en esa complementariedad para hacer que este mundo realmente sea un mundo lleno de Dios. Os mando a todos un abrazo muy fuerte y os dejo con ella, con María, con una mujer que nunca os va a abandonar. Gracias de corazón.